Hola, buenos días para todos. Hablo desde la voz en off. Seguramente mi personalidad saboteó la posibilidad de aparecer en la cámara. Mi personalidad tímida, soy Olga Naranjo, la directora cultural de la Feria del Libro de Bogotá. Quiero saludar a los invitados y a los asistentes a esta conversación y contarles que esta programación virtual de la Filbo es como una manera de decir que estamos aquí. Estamos más allá de lo que nos encierra o de lo que los limita. Y queremos mostrar con esta programación que estamos haciendo un acto de resistencia, un acto de activismo frente a las circunstancias que están enfrentando el mundo y el país en este momento. Hoy a las 11:30 inauguramos una serie de charlas en un feliz asocio con la red Conversa, que es una red conformada por editoriales universitarias que tiene como objetivo pues, divulgar lo que están haciendo esos fondos editoriales desde sus cosas académicas en el país, ahora no solamente en términos académicos o en los ámbitos universitarios, sino también en relación directa pues, con todas las problemáticas y debates en torno a la sociedad y al país. La charla de hoy girará en torno a la pregunta de cómo tomar conciencia sobre el medio ambiente. Es una pregunta propuesta desde la Universidad de los Andes, que se tomó la gran tarea de organizar esta mesa a partir de su cátedra abierta a nuestro futuro. Para abordar esta pregunta, invitamos al vicerrector académico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Andrés Franco Herrera, al director Central para Latinoamérica del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, David Perky, y a la periodista ambiental del Espectador, Elena Calle, a quien dejo en estos momentos a cargo de la mesa. Entonces, querida Elena, sin más preámbulos, dejo pues en manos suyas esta conversación. Bueno, muchas gracias, Olga. Eh, Buenos días a todas y a todos. Eh, pues bienvenidas a esta conversación sobre la responsabilidad por nuestro bienestar, sobre esta tarea pendiente que tenemos como colombianos y como seres humanos habitantes de este planeta para tomar conciencia colectiva sobre la crisis ambiental, eh, sobre, digamos, nuestra propia fragilidad frente a lo que podemos hacer o no para resolver nuestra situación en el planeta Tierra. Me gustaría comenzar un poquito por presentar a los invitados un poquito más, porque creo que conocer su trayectoria nos sirve un montón. Andrés Franco es un experto en océanos, de hecho es coordinador del foco temático de océanos en la misión de Sabios, ha sido profesor durante 30 años en ciencias naturales en distintas universidades, es investigador y actualmente es vicerrector académico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Por su parte, David es el director del Centro para Latinoamérica del Instituto de Ambiente de Estocolmo y es un experto en agua. Gran parte de su trabajo es difusión, aplicación de evaluación y planificación de recursos hídricos, mejor dicho. Entonces quisiera empezar por hacerles una pregunta más bien personal que me hizo alguna vez una amiga loriquera de Córdoba a mí y que yo no supe responder. Eh, y la pregunta es, ¿cuál es su río? ¿Cuál es su agua? ¿Cuál es el río donde ustedes crecieron y se hicieron? Porque me pregunto por qué a veces es tan difícil apropiarse de un recurso natural. Ella me respondió que su recurso, que su río era el río Sinú, pero yo no tuve respuesta. No sé si ustedes... Sí, yo tengo una respuesta muy precisa. Am, yo nací en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, cerca del río Mackenzie. Durante una adolescencia un poco problemática, yo pasé mucho tiempo al lado de este río. Y actualmente fue al lado de este río que yo descubrí mi interés en agua y en los ríos. En los ecosistemas acuáticos. Seguramente mi río es el río Mackenzie en Oregon, ¿no? Okay. ¿Y tú, Andrés? No tengo río, tengo un... Yo nací en Bogotá, pero debo decir que inicialmente cuando era niño, mi río era el río Magdalena por el lugar donde vivían mis abuelos. Pero al igual que el río Magdalena que llega a Bocas de Ceniza, yo también muy joven llegué al Caribe y realmente casi toda mi vida la he pasado junto al Caribe colombiano
y ese es el que llevo en alma y corazón siempre. Ok, bueno, y les hago esta pregunta porque, pues a los dos también quisiera que me respondan por qué es tan difícil apropiarse de los recursos naturales. ¿Qué es lo que nos falta como para entender que a ese mar Caribe que usted, Andrés, ama y a ese río que lo vio crecer, David, cómo apropiarnos de ese recurso, cómo cuidarlo, qué nos falta? ¿Nos falta ciencia? ¿Nos falta educación? ¿Nos falta política pública? ¿Cuál es la falla ahí? David, te cedo la palabra. Yo empecé, yo respondí primero a la primera pregunta, a ti. Muy bien, David. Sí, vamos a hacer igualitarios acá. Mira, esa pregunta es muy interesante y quiero empezar respondiéndola de la siguiente manera. Todos los seres humanos, en nuestra sangre, llevamos casi todos los elementos de la tabla periódica que también están en los mares y en la mayoría de nuestras aguas. Biológicamente, por naturaleza, somos parte de uno de los recursos más importantes, si no el más importante y vital para nuestra subsistencia. Es extraño que no entendamos el valor, la protección y el cuidado de nuestros recursos naturales. Yo creo que pasa por un principio de prepotencia, de superioridad frente a la naturaleza, de no entender que nosotros somos parte integral de ella y no que estamos sobre ella. Y eso ha sucedido históricamente. Creo que incluso desde los neandertales o incluso desde el Homo sapiens, durante toda su migración hubo extinción de especies, cambios de ecosistemas, cambios de hábitat. Y obviamente con todo el desarrollo de la agricultura y otra serie de prácticas que todos conocemos, pues nos hemos vuelto, como lo digo yo, más prepotentes frente a la naturaleza. Y con base en eso, estoy totalmente convencido que no solamente en el país, sino a nivel mundial, falta mucha educación en ciencias naturales, mucha cultura sobre nuestros recursos. Mira, hay un estudio de Carlos Fonseca, por allá del año 2006, donde él mide para Colombia el índice de desarrollo sustentable para los departamentos y los municipios. Y ese estudio es muy diciente porque tiene información casi de todo el país de más de 15 años. Y ese estudio muestra que el desarrollo institucional, el desarrollo humano, el desarrollo de las instituciones privadas no tiene en cuenta ni siquiera el desarrollo intelectual y menos las riquezas naturales y ambientales de nuestro país. Eso nos deja mucho que decir, porque este es un problema no de una década, sino creo yo, de varios siglos, que requiere realmente repensarnos, repensar nuestra educación y repensar, sin duda alguna, cuál es nuestro rol como parte integral de la naturaleza y del medio ambiente. Ok. Bueno, David, misma pregunta. Sí, preparándome para esta conversación, yo vi la charla del rector de la Universidad de los Andes para abrir la cátedra abierta. Y él habló de la gran aceleración que durante los últimos 150 años reducimos mucho el nivel de pobreza y de desafortuna en el mundo, el porcentaje de la población humana que vive en pobreza extrema. Pero presentó también datos que muestraron que esta gran aceleración está acompañada por un uso no sostenible de los recursos naturales. Y yo pienso que para enfrentarnos a esta realidad, que todo el progreso económica y social de estos últimos años está
basada en una sobreexplotación de los recursos naturales. Debemos aprofundizar nuestros entendimientos del mundo natural, de los ecosistemas, de la biodiversidad, y empezar a valorar estos recursos y estos subsistemas de apoyo a nuestras sociedades y economías en una discusión abierta sobre los trade-offs entre el desarrollo económico y la sostenibilidad del planeta. Seguramente hay necesidades de aprofundizar nuestros entendimientos de estos sistemas naturales, pero también yo pienso que requiere innovaciones en los procesos de la toma de decisión y de la construcción de la política pública para realmente tomar en cuenta estos subsistemas y sus valores en nuestras sociedades. Parte de educación y aprofundizar nuestros entendimientos de los sistemas naturales, pero también es un cambio en la manera en que tomamos decisiones y que construimos las políticas públicas. Ok. Justo eso me hace pensar en algo, y es que desde que se habla de crisis climática, pues se hace un llamado a la acción inmediata. O sea, actuemos ya, actuemos ya. Siempre decimos eso, llevamos diciéndolo 50 años. Pero creo que uno de los problemas es que el asunto de la crisis climática es tan complejo, no solo de entender, sino de atajar, que a veces uno no sabe por dónde empezar. Entonces, eso, ¿por dónde empezar? ¿Cómo hacer de la preocupación por el clima una acción inmediata? ¿Por dónde empezarían ustedes? Sí, ahora yo debo empezar y responder en primer lugar. Actualmente yo pienso que puede ser útil presentar un poco más el Instituto de Ambiente de Estocolmo. Es un tanque de pensamiento, un centro de investigación internacional con oficinas en varias partes del mundo. Diferente que una universidad, intentamos de conectar nuestros programas de investigación a los procesos de la toma de decisión y a la construcción de la política pública. Y tenemos colegas en Estocolmo, por ejemplo, en Suecia, donde tenemos nuestra oficina más grande, que trabajan mucho en este tema. ¿Qué podemos hacer en Suecia, en los países nórdicos, para enfrentar a este desafío del cambio climático? Y recientemente, por ejemplo, mi colega Oliver Johnson publicó un estudio sobre las acciones que las ciudades nórdicas están tomando para reducir sus emisiones a nivel de las ciudades. Y las cosas que las ciudades están haciendo ya, ahora. Y en este estudio intento de calcular a qué nivel la réplica de estas acciones en algunas ciudades nórdicas podrían reducir las emisiones a nivel de los 6 países nórdicos. Por ejemplo, en Estocolmo, él estudió el uso de bombas de color que intenta sacar el calor de la roca de fondo para la calefacción de las casas en Estocolmo. Okay. Es una tecnología que es viable, que se usa. Y escalar esta tecnología podría producir grandes reducciones en las emisiones en Estocolmo, en Suecia y en todos los países nórdicos. Y
por ejemplo, estimo que la réplica de esta tecnología en todos los países nórdicos podría reducir las emisiones de 2.7 millones de toneladas de dióxido de carbono. Yo pienso que hay cosas que estamos haciendo en lugares como Suecia y en los países nórdicos que pueden escalarse y reducir las emisiones. Yo no voy a argumentar que Colombia puede replicar la misma tecnología o el mismo sistema. Las condiciones son distintas. Solo para decir que debemos evaluar las cosas que estamos haciendo ahora o que podemos hacer fácilmente y evaluar el nivel que estas acciones pueden contribuir a una reducción de las emisiones y calcular el impacto si los políticos lograrían amplificar y replicar estas acciones. Es una manera de evaluar las decisiones y las inversiones disponibles a nivel de una ciudad o departamento o un país. Es un ejemplo. Ok. Y Andrés, ¿por dónde empezamos? Usted que ha sido profesor 30 años, ¿por dónde arrancamos? Espera, no se oye. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Bueno, tal vez mi respuesta sea un poco sesgada por mi historia de vida laboral que tú mencionas. Pero si algo me quedó claro a mí dentro de la misión internacional de sabios del año pasado, es que todos los focos temáticos fueron muy claros en 3 aspectos que son fundamentales para atacar este problema. Uno es educación, que ya me voy a referir a ello. Otro, como bien lo decía David, tiene que ver con todo lo de normatividad, regulación y legislación. Y otro, sin duda alguna, es seguir adelantando investigación. No solamente investigación básica, sino investigación aplicada. Pero quiero llevar eso a un contexto de nuestro país. La educación. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué un país tan mega diverso, tan rico en agua, en ecosistemas, todavía no logramos que nuestras juventudes, nuestros niños, nuestros adolescentes, niños y niñas, apropien, amen y quieran sus recursos? Y tal vez creo que el problema ha radicado en que nuestra educación ha sido muy homogénea y generalista. Nosotros no le podemos enseñar biología, química, a un niño de Leticia de la misma manera que se le enseña a un niño en Puerto Inírida o en Riohacha. Nuestra educación, si bien debe tener unas bases de formación lógicas para todos, debe tener esa heterogeneidad geográfica, esa heterogeneidad cultural, esa heterogeneidad de conocimientos que se han ido construyendo en cada uno de nuestras áreas geográficas. Y yo creo que ahí hemos fallado. Y creo que la educación, más allá de esta era digital que tanto nos apremia y que en esta condición de pandemia hemos entrado todos a trabajar y a laborar, requiere más contacto con la naturaleza, requiere más sentir a la planta, al animal, entender el valor de un paisaje. Y creo que esa parte debemos abordarla para realmente llegar a una conciencia de cuidado del ambiente. En términos de investigación, claro, hoy precisamente Conservación Internacional publicaba un artículo donde mencionaba 5 grandes ecosistemas estratégicos para captura de carbono no renovable. Hablaba del sur de Chile, noroeste de Estados Unidos, Cuenca del Congo, Nueva Zelanda, etcétera. Uno se pregunta, Amazonía, obviamente. Y uno se pone a ver buena parte de esos ecosistemas y me va a pasar solo en Amazonía, en el Congo, pues hoy también Pau decía que uno de los sitios donde puede haber mayor mortalidad es en la República del Congo. Entonces uno se pregunta por qué esa contradicción entre ecosistemas que son fundamentales para vivir, pero también ecosistemas donde la sociedad
está en serio deterioro o cómo impactamos el Amazonas. Y ahí nosotros debemos entender, yo sé que esto va a sonar un poco fuerte, pero sí, nosotros a veces somos asesinos ecológicos. Nosotros en muchas ocasiones, como lo pongo yo a veces, somos suicidomicidas. Porque aparte de eso de que acabamos con la naturaleza, no nos estamos dando cuenta que con eso también nos estamos matando. Y creo que eso pasa en que la investigación que se hace de nuestros recursos no está llegando a la sociedad como debe ser. Se está quedando en núcleos de conocimiento muy particulares y no se proyecta a la comunidad, lo que mal llamada sociedad no científica, que debe conocer para entender el valor de esos aspectos. Yo no me voy a meter en la parte de legislación y normatividad, no me gusta, no soy experto en eso, pero sí creo que esas dos líneas son tremendamente fundamentales para, como tú dices, empezar o seguir, porque ya realmente los tiempos de impacto en incrementos de temperatura y cambio climático ya nos están dejando límites muy cercanos a muy corto plazo. Y, Elena, yo puedo adicionar algo. Claro, bien pueda, me gustó mucho el punto de Andrea sobre la necesidad de conocer más nuestros paisajes, entender cómo funcionan. Y es muy importante para las personas que viven en estos paisajes, una educación más localizada y más enfocada en las realidades locales es fundamental, ¿eh? Pero en el mundo actual hay conexiones a través de redes comerciales entre las personas que viven y que trabajan en estos paisajes locales y los consumidores de los productos al otro lado del mundo, ¿eh? Y también yo pienso que es muy importante que estos consumidores de estos productos también entienden cómo funcionan estos paisajes, ¿eh? Una cierta teleentendimiento de los paisajes, de donde vienen sus alimentos, ¿eh? Una actividad del instituto, una actividad reciente es el desarrollo de una plataforma web que se llama Trace Earth, que permite, por ejemplo, en consumidor de café en Suecia o en Europa, en los Estados Unidos, de identificar de dónde viene su café a través de la cadena comercial entre, por ejemplo, el departamento de Caldas y el consumidor de este café en los Estados Unidos o en Suiza o en Suecia. Y esta plataforma también permite una evaluación o una exploración de varios indicadores del estado de la salud de los ecosistemas en Caldas, ¿eh? ¿Qué es la tasa de deforestación? ¿Qué es la tasa de pérdida de biodiversidad? ¿Qué es la relación entre la producción de café en Caldas y estos indicadores ambientales, ¿eh? Y yo pienso que este tipo de plataforma que mencioné, como Trace Earth, permite un teleentendimiento de estos paisajes locales, que en este mundo tan interconectado es fundamental, yo pienso, por un mejor tomar de las decisiones, ¿eh? Elena, tremendamente importante lo que acaba de plantear David, porque algo es muy cierto, ni los ecosistemas, ni los servicios ecosistémicos, ni la fauna ni la flora conoce de límites geopolíticos. Por lo cual, que nosotros, nuestro conocimiento fluya por plataformas como bien plantea David, pues es fundamental, porque pueden ayudar a repotenciar conocimientos focalizados o incluso potencializar el desarrollo de esas comunidades, de esas sociedades. Porque ¿para qué hacemos investigación? Claro, la hacemos para la conservación, para el cuidado, pero también lo hacemos para mejorar la calidad de vida. Pero eso me permite rápidamente darles un ejemplo. Yo tengo la fortuna de ser expedicionario antártico, gracias a un gran proyecto que desde la Dirección General Marítima, la Armada Nacional, muchas universidades
Y a mí a veces me preguntaban, Andrés, ¿usted por qué va a la Antártica? ¿Por qué Colombia está yendo a investigar la Antártica? Cuando tenemos tanta necesidad de investigación en el país. Pues eso está muy asociado casi a lo que dice David. Mi respuesta a eso es muy sencillo. Yo lo hago por los pescadores del Pacífico colombiano de la parte sur. Y me decían, ¿por qué? Y compadre, porque si nosotros no vamos a la Antártica, entendemos los procesos donde viven las ballenas que migran acá y que le sirven a muchas de esas poblaciones para mejorar su ingreso per cápita al menos un tiempo, favoreciendo un turismo responsable y demás, y ayudando a atraer turistas que van a manejar a la cadena productiva, no lo vamos a entender. Y estoy totalmente convencido de que nosotros también como profesores e investigadores tenemos que abrirnos no solamente en plataformas digitales, sino en plataformas científicas, en buques, en eventos, para entender como comunidad cómo funciona para beneficio de todos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con David. Fundamental en este mundo globalizado eso, pero que se ajuste a las particularidades, a las necesidades de cada región, pero sobre todo se respeten o mejor, se generen sinergias con los conocimientos locales. Exacto. Bueno, aquí yo veo como dos cosas muy importantes que ustedes están hablando, cada uno desde su orilla, digamos. Un poco David habla sobre educar consumidores que son tomadores de decisiones. Yo también decido si comprar un café que no sé de dónde viene, que probablemente causó deforestación, porque si no me dicen que no causó deforestación, es porque la causó. Yo siento que esa es mi sospecha cada vez que yo soy consumidora individual. Y Andrés habla sobre educar juventudes y educar comunidades locales para entender un problema global, como que entenderlo todo, ver un mundo más amplio, ¿sí? Pero entonces yo quisiera empezar un poquito por David, porque estás hablando de consumidores y una de las preguntas que yo más me hago, pues es si a veces las responsabilidades frente a la crisis climática recaen demasiado sobre consumidores individuales. Es decir, claro, yo puedo hacer la Greta Thunberg, ¿no? Dejar de viajar, caminar más bicicleta, nada de carne, qué sé yo, bueno, en fin, puedo tomar muchas soluciones en mi vida personal. Pero quisiera preguntar, ¿cómo educar a los grandes tomadores de decisiones? Es decir, a las empresas, por ejemplo, al sector privado, que es quien tiene el dinero para comprar o no un bloque de hidrocarburos y explotarlo o no, y cómo explotarlo. Cómo educar, por ejemplo, al sector privado. No sé si hayas tenido alguna experiencia con eso. Bueno, en fin, no sé, esa es la pregunta. El micrófono no sirve. Activa el micrófono. Sí, yo pienso, Elena, yo puedo seguir hablando de Trace Earth como punto de salida en una respuesta a esta pregunta, porque esta plataforma elabora, describe toda la cadena comercial entre el lugar de producción y el lugar de consumo, e identifica qué empresas privadas están activos en qué partes de esta cadena comercial global. Y muchas de estas empresas han publicado sus compromisos de limitar sus impactos ambientales. Es muy fácil hacer estos tipos de compromisos, pero realmente probarlos es difícil, es más difícil. Y este tipo de herramienta es una herramienta que permite una transparencia en estas cadenas comerciales globales. Y yo pienso que con esta información es posible decir que sí, esta empresa comprometió a no tener impactos negativos en términos de biodiversidad o de deforestación, pero la cadena actual muestra que no, están creando daños de estos tipos en sus lugares de aprovisionamiento de sus productos básicos.
Yo pienso que la transparencia es un factor importante, es de realmente ser transparente en estas relaciones, en este mundo global, en este mundo interconectado global. Otro ejemplo de este tipo de transparencia es un trabajo de un colega en Suecia, Georgia, Savidu, que creó una herramienta que permite una evaluación de las conexiones entre, por ejemplo, los NDCs, National Determined Contributions, bajo el Acuerdo de París, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hacen parte de un otro acuerdo global, la Agenda 2030. Tenemos estas dos agendas globales importantes, pero no hay transparencia entre las acciones comprometidas para implementar un NDC y las acciones comprometidas por los países para avanzar la Agenda 2030. Y este análisis, esta plataforma, realmente permite una evaluación de las interconexiones entre estas agendas. Es otro tema de nuestro trabajo como instituto, es realmente ver las interconexiones, no poner cada cosa en un silo, y de tomar una decisión que está desconectada de los otros objetivos. Y yo pienso que transparencia y consideración de las interconexiones son cosas muy importantes para imponer al sector privado de realmente respetar sus compromisos, porque ahora no hay una empresa en el mundo que dice que no, vamos a cortar bosques, vamos a matar biodiversidad, pero ¿cómo podemos imponer sobre estas empresas de respetar sus compromisos? Es transparencia de la información e interconexión del análisis entre diferentes objetivos. Ok. Y tú, Andrés. A ver, Elena, primero quiero hacer una pequeña acotación a la pregunta anterior. Quiero dejar muy claro que más que educar a las comunidades locales, es potenciar los conocimientos que ellos tienen, porque mi experiencia me ha permitido, por fortuna, aprender más de estas comunidades locales que de lo que yo les pueda transmitir a ellos. Y ejemplo de eso son, digamos, las comunidades de pescadores artesanos. Ellos me han enseñado a mí más del mar de lo que yo les he podido yo enseñar a cómo funciona. Hecho esa acotación, paso a la pregunta que tú haces. Mira, la voy a tratar de responder en el contexto de las ciencias marinas. Este país por fin logró tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un gran logro, tremendamente importante. Y también se han venido alineando otra serie de aspectos que son muy importantes para entender el buen uso y la conservación de los océanos. Efectivamente están los Objetivos de Desarrollo Sostenible que acaba de mencionar David, 2030. De hecho, nosotros ya tenemos un COMPES con unas metas buenas, malas, ambiciosas, como quiera, pero tenemos unas metas. Pero también estamos entrando a la década, o vamos a entrar a la década internacional de los océanos, que la ONU promulgó 2020-2030 y que en noviembre, Dios mediante, vamos a saber cuál va a ser la agenda. Colombia acaba de sacar un COMPES de potencia bioceánica marítima. Entonces, al parecer, como siempre sucede, ya cuando nos vemos un poco ahogados, angustiados de que la cuestión se nos está complicando, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino económico principalmente, empezamos a reaccionar. Tristemente, no es lo más adecuado porque nosotros deberíamos ser proactivos y no reactivos. Claro. Evitar. Pero yo soy todavía un fiel creyente de estos instrumentos que pueden ser una herramienta muy importante, no solamente para generar conciencia, sino para que las empresas públicas y privadas empiecen a operar. Comparto plenamente con David.
debe haber un mecanismo transparente que permita hacer un seguimiento claro y válido. Es más, yo pienso que las empresas no deberían tener la famosa área de responsabilidad social empresarial, no, debería ser la responsabilidad ambiental o de la naturaleza empresarial, porque es que aquí todos respiramos, comemos, bebemos, producimos dinero. Entonces, desafortunadamente tengo que decirlo, esos instrumentos van a empezar a aparecer cuando nos veamos en una situación tremendamente crítica. Claro. Dios quiera, como está sucediendo ahora, y si quieren ahorita podemos hacer una analogía al respecto, pero sin duda alguna, David lo llama transparencia, yo lo voy a llamar anticorrupción ambiental, que son fundamentales para que realmente avancemos. Pero te repito, todo esto puede funcionar siempre y cuando cada persona, cada individuo realmente tenga una conciencia real del valor de los recursos naturales. Si no, no hay forma. No hay forma porque detrás de esto siempre hay un concepto filosófico. Y ese concepto no lo hemos podido arraigar. Okay. Sí, yo puedo seguir con esta discusión de los océanos y volver a Suecia, porque también en Suecia el mar tiene un valor importante. ¿Ya? La relación con Suecia y el mar Báltico es muy fuerte. ¿Ya? Y este mar Báltico ahora está en un estado de degradación impresionante por la eutrofización, ¿no? Y todo Suecia se da cuenta que su recurso, su tesoro está en un estado de degradación, pero ¿cómo enfrentar a esta crisis? Y yo tengo también colegas en Suecia, Karina Barquet, por ejemplo, que estudió la conexión entre el uso del suelo, el tratamiento de las aguas residuales, la producción agrícola, y conectar directamente estas actividades productivas con el estado de degradación del mar Báltico. Yo pienso que es muy importante ver estos sistemas en una manera interconectados. Sí, es imposible atacar el problema de la eutrofización en el mar Báltico en Suecia, que es un desafío súper importante por la cultura sueca, sin realmente conectar esta degradación con el uso del suelo, con el tratamiento de aguas residuales, el manejo de las descargas de aguas contaminadas. Es otro ejemplo de por qué es necesario ver estas cosas en sistemas interconectados, en mi opinión. Ok, yo vuelvo un poquito al principio porque también yo siento que entre más a veces nos esforzamos por entenderlo, cuando lo entendemos ya el problema no superó, ya cambió, se volvió peor, más grave. Por lo general este asunto de la crisis climática solo tiende a la degradación y eso es muy triste de entender también. Entonces, yo quisiera volver un poquito a lo que hablábamos al principio, que es el tema de la educación. Sobre todo, bueno, en el caso de Andrés como profesor, para sí, las juventudes, que son los grandes consumidores del futuro, de recursos. Sí, como que las viejas generaciones igual se irán, y esa es la gente que queda, los jóvenes son quienes quedan y quienes van a llevar la batuta o quienes llevan ya la batuta de la lucha contra la crisis climática en el mundo. Entonces, un poco, ¿cuál es el reto de la educación? Puede ser universitaria, por ejemplo, para poner la crisis climática en la agenda, o sea, como en la agenda de vida de las personas. Y sobre todo ahora porque pues Andrés decía que nos faltaba un contacto con la naturaleza, que justo en ese momento de pandemia, todos en nuestras casas no podemos tener. A mí lo que me hace falta, qué sé yo, ver matas distintas, coger árboles, flores, eso, que también hace parte de esa conexión. Entonces, ¿cuál es el reto de la educación hoy en tiempos de pandemia para poner la crisis climática en la agenda? Para Andrés la pregunta es en universidades y para David es para tomadores de decisiones. ¿Cómo ponerla otra vez en la agenda a pesar de la pandemia? Bueno, a ver, Elena y David, y a todos los que nos escuchan y nos ven, que
Pido disculpas, un saludo para todos los que están en este momento conectados. Yo creo que el reto es el siguiente. En las universidades nosotros debemos seguir, universidades y colegios, nosotros debemos seguir fortaleciendo la calidad de los maestros. Colombia perdió durante mucho tiempo, en palabras del profesor Basserman y el profesor Clemente Forero, muchas escuelas normales y facultades de educación que son muy importantes actualmente, no solamente para formar seres humanos que cuidan el medio ambiente, sino seres humanos integrales, en todos los sentidos. El reto de las universidades está en poner y aportar en sus granos de arena para fortalecer estas facultades de educación y generar cada vez mejores maestros. El segundo reto de las universidades está también en, obviamente, formar a sus estudiantes de una manera integral. Yo creo que nosotros como instituciones de educación superior deberíamos tener inmerso en todas nuestras áreas de conocimiento y en todos nuestros programas asignaturas relacionadas con los recursos naturales y los ecosistemas. En todas, absolutamente en todas, porque somos hijos de una tierra biodiversa, megadiversa, rica en aguas y rica en océanos. Entonces creo que debe haber un ajuste que se viene haciendo, entre otras cosas, de nuestros planes de estudios, de nuestras mallas curriculares, donde se impregnen esos aspectos ambientales, esos aspectos de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad, de nuestra flora y de nuestra fauna. Pero tenemos una tercera labor que es muy importante, ya me he referido, y es la investigación que hacen las universidades. Esa investigación debe permear a toda la comunidad, especialmente a jóvenes y chicos. Profesor Juan Armando Sánchez, biólogo marino, también profesor de la Universidad de los Andes, promovió mucho una estrategia de ciencia abierta. Nosotros creemos que en un mundo globalizado la ciencia está abierta, que todos tienen acceso a ello. Pues no, no es tan así. No es tan así. Hay mucha información que queda gris, queda perdida, muy importante, muy valiosa. Que entre otras lleva a que mucho dinero que se invierte en investigación se pierda, no haya continuidad. Nosotros como universidades, con apoyo obviamente de las instituciones, del gobierno nacional y demás, tenemos que fortalecer nuestros esquemas de ciencia abierta. Y una última que es muy importante. Suena repetitivo, suena a veces aburrido, pero esa triada, empresa, universidad, Estado, mejor dicho, ni siquiera triada, empresa, universidad, Estado y sociedad, deben trabajar mancomunadamente y las universidades deberíamos estar liderando ese paquete que es tan importante para la conservación. Okay. David. Sí, en términos de la toma de decisión, un tanque de pensamiento que tiene la misión de informar estos discursos políticos y de contribuir información y análisis a estos procesos de la toma de decisión. Desafortunadamente yo no puedo ofrecer una respuesta sencilla. Estos problemas son complejos. Y yo pienso que simplificar a veces es ignorar las interconexiones y de poner en silos los procesos de la toma de decisión y la construcción de la política pública. Y como instituto, como dije, nuestro enfoque es realmente de explorar estas interconexiones. Y un buen ejemplo en respuesta a la crisis actual, mi colega Juanita Gómez aquí en Bogotá, basado en su experiencia en Amazonía, publicó la semana pasada una perspectiva sobre la decisión de eliminar, no permitir el consumo de carne de monte, por ejemplo. En China tomaron la decisión de no permitir el consumo de algunos tipos de carne de monte por la posibilidad que este virus salió de la práctica de procesar, vender y consumir estos alimentos.
Pero su perspectiva habló de la complejidad de esta decisión, ¿no? Porque hay comunidades en Colombia, en Amazonía, que dependen culturalmente, económicamente, por su seguridad alimentaria sobre estos recursos. Guadita propuso una pregunta muy interesante. ¿Mejor no permitir o mejor invertir el tiempo y los recursos necesarios para construir las instituciones para regular el uso de estos recursos? Y yo pienso que es como tanque de pensamiento. Yo pienso que nuestro rol no es de simplificar estas decisiones, pero es de realmente explorar y presentar las complejidades de estos procesos de la toma de decisión urgente frente a la crisis COVID-19, pero también frente a la crisis de cambio climático y todas las otras crisis ambientales. Yo pienso que es nuestro rol y yo pienso que los tomadores de decisiones también deben empezar a explorar estas interconexiones. Porque tomar decisiones con un solo objetivo sin dar cuenta de las interconexiones probablemente va a salir en malas decisiones y malas políticas. Ok. Mientras continuamos, para quienes nos están viendo, les invitamos a hacer preguntas, pueden dejar sus comentarios a través de Facebook. Aquí nuestros dos expertos las pueden responder. Y bueno, como para ir ya cerrando un poco la conversación, para mí, como volviendo un poco a lo que nos trajo a esta pregunta, que es cómo poner la crisis climática, cómo poner la educación al servicio de la alerta de la crisis climática. Pues para mí lo más interesante de la cátedra de nuestro futuro fue la del buen antropoceno, es decir, cómo construir un buen futuro con la naturaleza y se decía que la necesidad de la misantropía, es decir, como de que la humanidad se acabara y que teníamos que morirnos todos para que la naturaleza fuese posible, porque somos una peste. Que ese discurso no era válido tampoco porque nos eliminaba a nosotros como parte de la solución, simplemente nos eliminaba y ya, de la ecuación. Pero aquí estamos y aquí seguimos, o sea, hay un montón de seres humanos como ocupando su espacio en el mundo. Entonces, bien, como no sé si alguno de ustedes tenga experiencias locales, de países, de lo que sea, sobre cómo vivir ese buen futuro con la naturaleza. ¿Qué gente o qué se está haciendo para caminar a ese buen futuro? No sé quién quiere empezar. Puede ser Andrés con las experiencias de Colombia, por ejemplo. Pues mira, Elena, algo me queda muy claro a mí, que la naturaleza es resiliente. No sé si nosotros como seres humanos, actuando ajenos a la naturaleza, también lo vayamos a hacer. Creo que no. Un buen futuro, reitero también las palabras que dije al principio, entendernos como parte integral de la naturaleza, de los ecosistemas. Sí, yo conozco experiencias locales muy exitosas, pero son precisamente experiencias donde, por decirlo de pronto en palabras de Yuval Noah, los seres vivos actúan todavía como en una estrategia de cazadores-recolectores, nómadas, respetando el equilibrio y demás. Obviamente, eso lo podríamos hacer ahora bajo algunos avances tecnológicos y algunos ajustes. Pero sin duda alguna, las pocas experiencias que yo he tenido están sustentadas en eso, en una verdadera relación integral, hombre-naturaleza, naturaleza, hombre-mujer, etc. Siempre que empieza a haber ese cambio, esa variación, donde el hombre empieza a ser un poco superior, ahí se desequilibra y se altera
el ecosistema y empezamos a tener los problemas. Puede sonar utópico, puede sonar irreal. ¿Cómo en una ciudad como Bogotá o una ciudad grande como Barranquilla lo podemos lograr? No, yo creo que sí se puede lograr y tenemos que hacerlo. Lo hemos dicho hoy en esta charla, hay, digamos, algunos derroteros claros, como pueden ser los ODS, ¿cierto? Pero necesariamente tendremos que llegar a ese camino tarde o temprano, porque o si no, sí vamos a tener problemas no voy a decir de muertes superiores a las que, por ejemplo, por estas contingencias vamos a tener. Yo no me imagino un mundo a futuro sin buena calidad del aire, sin agua para tomar adecuadamente. Pues nosotros somos seres humanos que no evolucionamos tan rápido y adaptarnos a esto nos va a llevar a problemas relativamente graves. Entonces, sin duda alguna, ahí está el fundamento. Y es vivir con la naturaleza, dentro de la naturaleza, por la naturaleza y no contra la naturaleza. Okay. Sí, Elena, para mí, personalmente, yo hablo de mi perspectiva personal ahora. Yo pienso que la naturaleza va a sobrevivir, sin humanos o con humanos. Es interesante que como el aire en Bogotá ahora está tan claro, es impresionante, cómo la naturaleza puede recuperarse cuando no estamos aplicando tanta presión sobre los ecosistemas. Y personalmente yo pienso que sin los seres humanos o con los seres humanos, la naturaleza va a seguir, va a continuar, va a sobrevivir. La pregunta es más, ¿vamos a sobrevivir también? La respuesta a esta pregunta seguramente requiere una coordinación y un respeto más importante a los ecosistemas y los ecosistemas que crean la fundación de nuestras sociedades y nuestras economías y nuestras culturas. Yo pienso que si podemos crecer este concepto de nuestra dependencia sobre la naturaleza, tenemos más chances de sobrevivir como especies, como seres humanos en el futuro. Pero sin nosotros o con nosotros, la naturaleza va a seguir. Ok, claro que sí. Bueno, hay una pregunta que nos llega de Cristian Flores. Se las voy a leer. A nivel individual podemos hacer grandes esfuerzos, reciclaje, cambio en nuestro consumo en general, pero el sistema no ayuda. La minería ilegal como el único sustento para personas locales. Entonces, ¿cómo hacer que desde la política actual podamos dirigir el sostenimiento ambiental como un pilar de cualquier política? ¿Cómo la política ambiental, cómo convertir a la política ambiental en prioridad sobre cualquier otra política económica, política de lo que sea? ¿Cómo ponerla arriba de todo? Pregunta para ambos, el que quiera tirarse a responder. David, tu silencio me asusta. Sí, yo pienso que con el tiempo y con la educación que mencionó Andrés y con el reconocimiento de la dependencia de todos estos sistemas económicos y sociales y culturales sobre la naturaleza, esta política va a tener más prioridad y más importancia. Pero ahora yo pienso que es importante hacer análisis y apoyar la toma de decisión que considerar diferentes objetivos, incluyendo el ambiente y los ecosistemas. Y por ahora, las consideraciones ecosistémicas en la toma de decisión están al final del proceso de la construcción de la política y la toma de decisión. Decidimos de construir un embalse, por ejemplo, y después hacemos un estudio de los impactos ambientales.
Yo pienso que una cosa que podemos hacer en el corto plazo es realmente integrar estos objetivos ambientales dentro de los procesos de la toma de decisión y no solamente haga un estudio de impactos ambientales solo después que la decisión está tomada. Es una idea. Ok. Sí, yo digamos, estoy en la misma línea que plantea David. Digamos, lo quiero responder de la siguiente manera. En el corto y mediano plazo, uno de los principales desarrollos económicos del país va a ser, ahora sí, la bioeconomía y la biotecnología. Buena parte de nuestro sustento, gracias al trabajo de personas como Silvia Restrepo, Elizabeth Holt, son muchas personas que vienen trabajando en estas áreas, con una visión, entre otras, muy social, muy de integración de las comunidades a los desarrollos bioeconómicos y biotecnológicos para mejorar su calidad de vida, y con mucha responsabilidad ambiental. Entonces, yo creo que el mismo camino que se está forjando aquí en Colombia y en otras regiones de Latinoamérica, me atrevo a decir, va a llevar, más las presiones pues en la calidad de vida, a que las políticas ambientales sean prioritarias. Nosotros acá siempre decimos que Colombia tiene muchas políticas, muchas leyes, muchas normas, algunas operativas, otras no tantas. Yo creo que la cuestión no está tanto en la formulación de las políticas, porque están, sino en la implementación, que debe estar muy asociada realmente al entendimiento del valor que se debe tener de implementar esas políticas para ahí sí el sustento y el sostenimiento a mediano o corto plazo de nuestros recursos naturales y de nuestra sociedad y del andamiaje económico y del andamiaje de alguna manera. Entonces, creo que nosotros vamos en un camino acelerado, creo yo, en que vamos a entender a las buenas, ojalá y no a las malas, que la política ambiental debe ser la que debe estar, como tú dices, Elena, arriba y siendo la más importante. Exactamente, y tal vez no siendo la explotación de recursos naturales la principal actividad económica, sino el bienestar de la naturaleza el principal recurso para la sociedad. Algo así entiendo yo de lo que estás diciendo. Bueno, tenía otra pregunta y yo creo que Andrés la puede responder perfecto, que viene de Gloria Mejía Abad, y pues ella tiene un punto muy interesante y es que hay excelentes trabajos de grado con investigadores muy buenos que se llevan muchos años y que están empolvados en las bibliotecas universitarias. ¿Cómo hacer entonces para que, digamos, qué sé yo, empresas o el sector privado pueda financiar esos proyectos para hacer los reales? Es decir, para volver a lo que hablábamos al principio, sobre la acción inmediata, sobre el actuar ya. ¿Cómo hacer para que todas esas investigaciones científicas aterricen a la realidad como necesitamos que suceda? Bueno, esa es una muy buena pregunta, muy interesante, muy valiosa, porque hay décadas de conocimiento en todas las áreas del saber, en los anaqueles, en bodegas de las universidades. Eso siempre ha sido ya personalmente una angustia mía y creo que debería generarse un proyecto muy grande, en asociación no solamente con la empresa privada, sino con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que el sistema de ciencia nacional de ciencia, tecnología e innovación tenga eso prioritario, ese conocimiento base que tanto nos hace falta ahora y de pronto ya se tiene, pero no se sabe dónde está, para muchas tomas de decisiones en estos momentos. Okay. Creo que ese es un deber, ojo, un deber de las universidades de empezar a divulgar esa información, dársela a conocer a las comunidades, y es fundamental acá algo que en el país hasta ahora, debo decirlo, es muy incipiente, pero que lo necesitamos para esto, que es el periodismo y la comunicación científica adecuada para llegar a toda la población. Eso es otra parte de estos componentes que necesitamos,
para lograr eso que nos están preguntando. Y sí, aquí sin duda alguna se requieren unos fondos muy grandes, que sería muy interesante que vinieran de empresas privadas para divulgar el conocimiento, el saber. Ya hay experiencias muy interesantes. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Marinas ha publicado sendos libros de nuestros océanos profundos, de las investigaciones que ha hecho con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Libros con una calidad y un conocimiento científico muy alto que nos permite tomar decisiones de una manera más rigurosa, sin tanta incertidumbre. Entonces, creo que ya hay los mecanismos, hay que repotenciarlos, pero debemos entenderlo también como una obligación. Esos trabajos de grado de varias décadas, lo repito, lleguen a la luz pública y a la toma de decisiones. Yo pienso que los tanques de conocimiento, de pensamiento también tienen la misma responsabilidad de socializar sus trabajos y organizar sus trabajos. Y como instituto estamos explorando diferentes medios de comunicación, medios sociales, y hay innovaciones muy, muy importantes que podrían permitirnos a comunicar y socializar más estos estudios y estos conocimientos. Mi comunicadora de la oficina perdonarme si yo no menciono nuestro canal en Twitter, SCI en español. Es un lugar en que intentamos de socializar nuestros estudios y también los estudios de los demás, de las demás organizaciones activas en el sector ambiental. Si ustedes quieren aprender más del instituto y nuestro trabajo, es a través de este canal en Twitter, SCI en español. Ok, bueno, listo, ya saben. Yo quisiera cerrar con una pregunta. Siempre es bueno cerrar pensando hacia dónde vamos a caminar. Como decía Galeano, la utopía está allá y es que andar, ahí es que empezar a caminar. Entonces, aquí Francisco Yesid Cortés, pues dice que toda la educación debe girar en torno al medio ambiente y por ejemplo, matemáticas ambientales, educación ambiental en ingeniería civil, arquitectura ambiental, todo buscando minimizar el impacto negativo frente a la naturaleza. Entonces, ya que esta conversación es sobre educación, ¿ustedes cómo se imaginan esa educación ambiental? ¿Cuál es la utopía de la que hay que empezar a caminar? Tal cual como lo está diciendo Yesid. Aquí no es necesario cambiar las ciencias básicas, ni crearnos nuevas cátedras, ni inventarnos nuevos programas, ¿no? La matemática, la física, la química, hasta el español, la geografía, como lo decía antes, pueden tener el tinte ambiental, el tinte de los recursos naturales. Yo puedo enseñar una integral no de una manera abstracta. Puedo enseñar diciendo cuánto es la cantidad de luz que penetra en una columna en el océano y hasta lo entienden mejor. ¿Y cuánta de esa luz puede servir para que las plantas produzcan oxígeno y tengamos una mejor calidad? Y así hay infinidad de ejemplos. Como yo los decía, ¿cómo es posible que nosotros tengamos colegios o universidades bordeados de montañas y tengamos a nuestros estudiantes metidos en aulas de cemento? Tal cual. Entonces, sin duda alguna, nosotros podemos revisar esos planes de estudio, esas mallas curriculares, para meterlo, así sea, primero esos pequeños tips que uno a uno va sumando y va impregnando ahí sí, en el ADN ambiental de cada uno de nosotros, para poder responder adecuadamente, cuidar, conservar y usar, porque es que la naturaleza la podemos usar, pero responsablemente. Y en esas líneas también debemos dar cátedra y enseñar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Yesid. Ese es el camino que debemos seguir en términos de educación. Y reitero, ya dicho en palabras cortas, hacia tener una ciencia abierta, una democratización del conocimiento. Yo quiero terminar diciendo, nosotros no podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos. Hoy alguien en algún diario decía, en la naturaleza es como en el COVID-19. Nosotros no solamente podemos tener una sala de urgencias,
Nosotros no podemos estar todo el tiempo tratando de solucionar los daños de la naturaleza de manera urgente. No, también debemos tener salas de cirugías, áreas de hospitalización, unidades de cuidados intensivos, para que también, si la naturaleza se enferma, pues podamos cuidarla. O si empezamos a ver algún síntoma, poder tomar una medida. Pero realmente debemos entender que nosotros siempre debemos ser proactivos con la naturaleza. Yo creo que esto que estamos pasando es un ejemplo y una lección muy grande para todos nosotros en ese sentido. Me uno nuevamente a las palabras de David, que yo también las dije. La naturaleza va a sobrevivir, la naturaleza va a seguir su curso, a ella no le va a pasar nada. Los ejemplos de resiliencia que nos están dando en estos momentos son maravillosos. Entonces pensemos cómo lo vamos a hacer nosotros, que eso sí es muy importante, respetando y cuidando los recursos naturales. Yo tuve en mis estudios pregrados una profesor de física que dijo que la matemática es el idioma en que la poesía del mundo natural se escribe. Yo pienso que debemos empezar a ver este desafío, esta educación, como un ejercicio en la poesía, en la belleza, en algo que inspira. Y yo pienso que es esta noción de usando nuestros conocimientos científicos para realmente entender la poesía del mundo natural. Yo pienso que es una noción, es una imagen muy bonita para mí. Muchas gracias por eso. Bueno, y a Andrés y a David, muchas gracias por esta conversación. Y a todos quienes asistieron de manera virtual, muchas gracias. Esperamos que este webinar los encuentre con salud y en casa. Cuídense mucho y nos vemos en este ciclo de charlas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Elena. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Elena, por esta invitación. Un gusto haber compartido contigo, con David y con todos los que nos vieron y escucharon. Lo mismo, gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.